Entonces, nos quedamos en causa del dolor de espalda. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la postura corporal. Es la forma de colocar el cuerpo en el espacio y la situación de cada uno de los segmentos corporales en referencia a los demás segmentos del cuerpo. O sea, es como nosotros colocamos la cabeza, los brazos, las piernas, la columna vertebral al adquirir una postura. Por ejemplo, al sentarnos encima de él o enfrente de la computadora. Hay una postura que es una postura correcta para evitar o prevenir lesiones que pueden producir una mala postura. Entonces, esa es la postura corporal. O sea, nosotros al estar parados, ¿sí? Hay una postura correcta. Al estar sentado hay una postura correcta. Al estar acostado hay una postura correcta. Cuando esta postura es incorrecta, ahí es donde empiezan los dolores. Muchas veces, por ejemplo, se dice, te levantás con dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda, y uno dice, ah, parece que dormí mal. Y muchas veces suele ocurrir porque al dormir, qué sé yo, la almohada se encuentra más elevada, ¿sí? Eso hace que la cabeza y el cuello se encuentren más elevados o duerme en una postura incorrecta. La postura correcta es aquella en la cual los diferentes segmentos del cuerpo van a estar alineados correctamente, generando un mínimo de estrés sobre los tejidos corporales e implica un gasto energético mínimo. O sea, nosotros cuando realizamos algún tipo de movimiento, nosotros o nuestro cuerpo necesita energía, ¿no? Necesita combustible para poder realizar los movimientos. El combustible que utiliza el cuerpo humano se llama ATP. Ese es nuestro combustible. Y gracias a los nutrientes que nosotros consumimos, proteínas, los lípidos, los ácidos grasos, el colesterol, esos se unen todos entre ellos, se produce un metabolismo y se forma el ATP, que es nuestro combustible. Entonces, cuando el gasto energético, o sea, cuando nuestro cuerpo se encuentra en una situación de mínimo estrés o mínima tensión, el gasto energético evidentemente también va a disminuir. Si el estrés aumenta, evidentemente el gasto energético también va a aumentar. Postura adecuada. La postura adecuada cumple estos tres principios. No tiene que ser fatigante y debe generar poco gasto energético, que fue lo que les dije en la diapositiva anterior. No debe ser fatigante, no debe ser estresante. El siguiente, no debe ser dolorosa. O sea, si vos te acostás boca arriba y tu almohada está muy alta y a vos te genera dolor en la cabeza y el cuello y vos continúas en esa misma postura, evidentemente eso te va a llevar a un dolor cervical. Por ejemplo, si vos te sentás en el ordenador o en la computadora y eso te genera una tensión en la espalda, parece que te quema, te aprieta la espalda, y vos siempre mantenés esa postura, evidentemente vas a tener los síntomas. Lo mismo ocurre con Marlene. Marlene constantemente está haciendo este movimiento. Eso a ella le genera dolor, pero ella no corrige eso. Evidentemente el dolor no va a desaparecer si no corrige. Y no debe alterar las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, si Marlene constantemente está haciendo este movimiento, eso va a alterar la estructura de la cabeza y el cuello, y eso evidentemente le va a producir el dolor. Postura incorrecta o viciosa. Nosotros hablamos de la postura correcta hace rato. Ahora vamos a hablar de la postura incorrecta, lo que no está bien. Es aquella en la cual los diferentes segmentos del cuerpo no se encuentran alineados correctamente.
En la postura correcta dijimos que todos los segmentos del cuerpo deben estar bien alineados. Esto va a generar un máximo de estrés sobre los tejidos corporales e implica un gasto energético máximo. O sea, la postura incorrecta es lo opuesto de la postura correcta. Si acá está alineado, en el otro está no alineado. Si acá hay un mínimo de estrés, en el otro hay una máxima de estrés. Y si acá hay un gasto energético mínimo, en el otro va a haber un gasto energético mayor o superior. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Sí, se entendió. Ok. Acá, postura inadecuada. Es fatigante, hay mucho gasto energético, es dolorosa y altera la estructura. Y en el correcto es no fatigante, poco gasto energético, no dolorosa y no altera estructura. Es lo opuesto nomás de lo otro. Postura armónica. Es la postura más cercana a la postura correcta que cada persona puede conseguir según sus posibilidades individuales en cada momento y etapa de su vida. Es una postura armónica, quiere decir que el cuerpo se encuentra en armonía. Hábitos posturales. Ahora ya voy a hablar a ver lo que está mal, lo que se hace de forma inadecuada. Cuando una determinada postura se automatiza por su repetición constante, se instauran los llamados hábitos posturales. ¿Qué quiere decir? Si vos constantemente llevas una mochila, por ejemplo, en el caso de los que se van al colegio o a la universidad, ¿sí? Los estudiantes, y él constantemente camina en esta postura, con esta postura, evidentemente, al quitarse la mochila, el cuerpo ya se va a acostumbrar a esta postura y él va a caminar de esa forma. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos nosotros la postura correcta para realizar o utilizar la mochila y al caminar. Si vos, por ejemplo, las mujeres o nosotros los hombres usamos una mochila del lado izquierdo, ¿sí? Y esa mochila es pesada, ¿qué va a hacer? Va a hacer que tu hombro vaya más hacia abajo. Que tu hombro vaya más hacia abajo, vas a estar así por el peso de la mochila. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo ya va a tomar esto como una postura normal. Entonces, voy a quitarte la mochila, vos ya vas a caminar así. Fíjense aquí. Así ya vas a caminar inclinado. Pero vos no te das cuenta que está caminando inclinado hasta que te veas en el espejo. A eso se llama hábitos posturales. Estructuración de una postura. Son aquellas en que la columna ha sufrido alteraciones posturales a repetición. O sea, si constantemente utiliza la mochila de forma inadecuada. Repite, evidentemente la columna ya va a adoptar eso como una postura y ya se va a instalar esa mala postura de algunos de sus componentes o en su conjunto de carácter definitivo o no corregible voluntariamente por el paciente. Muchas veces suele ocurrir que cuando uno tiene una alteración por una mala postura, si utilizamos mal la mochila, que fue lo que les dije, y vos caminas así, de forma inclinada, o te inclinas hacia la izquierda así. ¿Qué pasa? Si yo te pido que vos te coloques bien enfrente de un espejo, vos vas a hacer esto, vas a corregir tu postura. Pero si voy a tener una alteración en la columna vertebral, ¿sí? Una escoliosis, por ejemplo, eso ya no se puede corregir de esa forma. Higiene postural. La higiene postural es un conjunto de normas, consejos y actitudes posturales, tanto estáticas como dinámicas. Estáticas quieren decir en reposo, sentado, por ejemplo. Y dinámica, por ejemplo, quiere decir al caminar. Encaminadas a mantener una alineación de todo el cuerpo con el fin de evitar posibles lesiones. Su principal objetivo es aprender una serie de normas y hábitos para ayudar a proteger la espalda
a la hora de realizar actividades de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador se encuentra con una alteración postural, lo que se debe de hacer es corregir esa postura. Y al corregir esa postura, el estrés que va a sufrir ese trabajador va a ser mínimo y por ende no va a presentar dolor. Ergonomía escolar. La ergonomía escolar es el proceso de adaptar el mobiliario al alumno, o sea, la mochila, ¿sí? Cómo sentarse en el pupitre. Este pone énfasis en cómo se desarrolla el trabajo, es decir, qué movimientos corporales hacen los alumnos y qué posturas mantienen al realizar sus labores, en el efecto que estos tienen en el bienestar y la salud de los alumnos. O sea, si el estudiante tiene una buena postura, una buena ergonomía, ¿sí? No va a producir dolor, no va a producir estrés en el niño y su rendimiento de aprendizaje va a ser mayor. Actividad, higiene postural, actividad. Por ejemplo, higiene postural en la escuela, postura correcta. Por ejemplo, tenemos, ¿ven? Acá tenemos la cabeza y cuello con los brazos, forman, le voy a mostrar aquí, forma, ¿ven? Acá, con forma un ángulo de 90 grados. Esto se llama ángulo de 90 grados. Y la zona del glúteo, la cola, con los pies también forma un ángulo de 90 grados. Esto, por ejemplo, es una postura correcta al sentarse en el pupitre, por ejemplo. ¿Sí? Siempre tiene que estar alineado tanto la cabeza con el cuello y los brazos en 90 grados. Y los glúteos o el apoyo de la cola con los pies también en 90 grados. Esa es, por ejemplo, una postura correcta. Ahora, por ejemplo, ven, tenemos la postura incorrecta, ¿ven? Acá ya no se forma más 90 grados. Por ejemplo, el niño se sienta en el borde de la silla, ¿sí? Esto va a generar una tensión en la columna vertebral, ¿sí? Va a generar una tensión en las piernas, en los brazos, y eso va a producir los dolores, las molestias. Por ejemplo, una postura incorrecta. Esto, por ejemplo, una postura incorrecta. Acá no está ni alineado ni en 90 ni en nada. ¿Ven? Sentarse de esta forma, por ejemplo, es incorrecto. Y también en esta Yo suelo forma. sentarme así, profe. En esta que está Sí, a aquí. veces cuando no me doy cuenta me siento así. Exactamente. Y si vos mantenés esta postura, vas a ver que a la larga te va a doler tu cabeza, tu cuello, tu espalda, tu cola, tu pierna, te va a doler todos los brazos. Y esta postura también es incorrecta. Esto que vemos aquí. Entrecruzar las piernas. ¿Sí? La postura correcta es esta, es la postura. Es muy difícil, ¿verdad? Tener una higiene postural en esta imagen. Es difícil, pero se tiene que lograr. ¿Por qué? Porque acá va a haber un mínimo gasto de energía. O sea, el cuerpo no va a gastar mucha energía. Y el estrés va a ser menor y por ende esto no va a producir dolor. Acá, por ejemplo, hay mucho gasto energético, mucho gasto energético, mucho gasto energético, estrés, estrés, estrés. Y eso va a producir dolor. ¿Cuál es la postura correcta al sentarnos? Dice. Sentarse lo más atrás posible de la silla, ¿sí? Y mantener la curvatura lumbar. Acá se encuentra la curvatura lumbar. O sea, ¿qué quiere decir? Apoyar la espalda contra el respaldo de la silla. Esto que está aquí. Mantener la espalda relativamente recta y brazos o codos apoyados sobre la mesa o el pupitre o el escritorio, lo que sea. Cambia de postura frecuentemente e intente levantarse cada 45 minutos. Mantener caderas y rodillas en un ángulo de 90
grados. Cabeza, brazo y cuello, 90 grados. Ambos pies bien apoyados en el suelo con un mínimo de apertura. ¿Sí? Postura incorrecta. Así es como se sienta Shirley. ¿Ven? Se sienta al borde de la silla. ¿Sí? Solamente apoya la zona dorsal de la espalda, no toda la columna. Eso genera un estrés o una tensión y evidentemente le va a generar dolor. Por ejemplo, es una mala postura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros tensionamos los músculos de la columna vertebral, la cabeza y el cuello. ¿Sí? Esto genera tensión y generan los dolores. Esto es postura incorrecta, postura incorrecta. ¿Alguna pregunta? Profe, justamente ayer estaba hablando con un amigo sobre la postura de cómo sentarse y me Sí, dice, es mejor sentarse con una silla que no tiene respaldero. Y yo le dije que, o sea, que para mí era más cómodo sentarme con una silla con respaldo, porque ahí yo sentía que mi espalda, o sea, tipo cuando me daba cuenta que mi espalda no estaba apoyada al respaldero, tipo me sí, ponía bien. sí. Y él me decía que él mantenía mejor su postura con una silla sin respaldo. Y él mantiene esa postura ya así porque él ya está acostumbrado a esa postura. Y preguntarle Mm. un poco ahora mañana si en algún momento le genera algún tipo de dolor, molestia, porque él está así apoyado. Si no hay respaldo, él está en esta posición. Inclina el tronco hacia adelante, ¿sí? Sí. Evidentemente, si vos apoyás, como vemos aquí, vos apoyás la columna vertebral contra el respaldo de la silla, esto va a generar una menor tensión de la espalda. Vas a estar relajado. Es difícil nomás mantener esta postura, pero hay que intentar. Es un hábito o es una educación postural, o como también se le llama educación financiera. Si vos no sabes administrar tu dinero, nunca te va a alcanzar. Y es lo mismo. Sí, nosotros en algún momento de la clase de higiene y salud ya Sí. habíamos dado ya una partecita, solamente una clase creo que dimos de ergonomía. Y Ah, de esa vez, tipo, yo traté de mantener la postura. También el profesor nos había hablado sobre cómo usar el teclado, que tiene que estar bien, o sea, que no sí, tenemos que usar ¿cómo se llama? El respaldo ese que hace que se suba un chiqui el teclado, que eso es estaba mal también usar. exactamente. Ya vamos a llegar a eso también, ¿sí? Está. Acá, por ejemplo, tenemos una postura incorrecta del niño. Ven toda la tensión que se genera aquí. No hay 90 grados, ¿sí? Ni en las piernas, ni en la cabeza y cuello y brazos. Eso va a generar tensión y dolor. Por ejemplo, una postura correcta, ¿ven? Acá, 90 grados. Acá, 90 grados. ¿Ven? Acá, por ejemplo, tiene colgado el pie. Y acá, por ejemplo, tiene apoyado contra un taburete o una almohada, lo que sea. Acá, por ejemplo, tiene la almohada apoyado contra la silla, ¿sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, si la silla o este respaldo le parece muy duro, ¿sí? Le molesta al apoyar, acá pueden colocar una almohada. Entonces, eso también le va a ayudar a relajar esa zona que es lo que vemos aquí. Por ejemplo, es una postura incorrecta. ¿Ven? El inclinarse hacia adelante para leer un libro. ¿Sí? ¿Por qué es incorrecta? Porque ¿qué va a pasar? Cuando esta persona se pare, él va a caminar, a ver, él va a caminar así va a estar. Y así va a caminar. No va a caminar así. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Es porque le está educando a su cuerpo en esta postura, va a tener una postura incorrecta. Esto sí, por ejemplo, una postura correcta. ¿Ven? 90 grados, ¿sí? Inclusive esto se puede alzar un poquito más para acá para que la mirada no sea tan hacia abajo, más o menos a esta altura. Entonces uno mira de forma, la visual es de forma horizontal acá. El agachar hacia abajo lo que genera, o esto va a producir tensión, dolor. Postura al sentarse en el suelo, incorrecta, sobre todo en los niños, ¿sí? Porque esto puede producir alteraciones en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, en el pie, ¿sí?
que a la larga se va a ir manifestando. Capaz que en el momento no sienta ningún tipo de dolor, pero a la larga sí va a sentir algún tipo de molestia. Esto, por ejemplo, sí es una postura sentado en el suelo, una postura correcta, una postura de mínimo estrés. Acá, por ejemplo, lo que dice Shirley, la postura correcta al sentarse en el ordenador, acá. Esta es la postura correcta. Borde superior del monitor a nivel de los ojos o algo por debajo, acá. ¿Sí? La cabeza y cuello en posición recta, hombros relajados, los antebrazos y brazos apoyados sobre la mesa, ¿sí? Antebrazos, muñeca y manos en línea recta, ¿sí? Codos pegados al cuerpo, muslo y espalda en un 90 grados, ¿ven? 90 grados, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces qué sé yo, el ordenador se encuentra acá, más abajo. ¿Y qué pasa? Tu mirada tiene que ir hacia acá. Y vos qué haces, flexionar la cabeza hacia abajo. Eso va a generar tensión a este nivel. Muchas veces no apoya la espalda contra el respaldo de la silla, ¿sí? Se inclina hacia delante, que fue lo que nosotros vimos en la imagen anterior. Y lo que suele ocurrir con mayor frecuencia es el mouse, ¿sí? El mouse, esto que vemos aquí, no tiene que ser muy elevado. Vamos a suponer que este es el mouse, así tiene que ser el mouse. Muchas veces cuando el mouse está muy hacia arriba, ¿qué pasa? Uno hace así y la muñeca se queda en esta posición y uno mueve. Y esto genera tensión en la muñeca y va a producir luego alteraciones. Tiene que estar así, en esta posición, ahí. Y ahí sí puedes mover, pero así no. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, profe. Ok. Vamos al siguiente. No me va a dejar ahí. ¿Qué va a pasar? Acá tenemos que fue lo que dijo la compañera Shirley con respecto al teclado, ¿sí? El teclado no tiene que estar muy elevado, así. ¿Ven? El mouse tiene que estar en esta posición, línea recta. No hacia abajo, ni no hacia arriba la muñeca, ¿ven? ¿Sí? No en esta posición. ¿Por qué? Porque a la larga, nosotros acá, en la parte media de la muñeca, hay un nervio que se llama nervio mediano. Acá. Y si vos constantemente estás en esta posición o estás en esta posición, eso va a generar alteraciones aquí en la muñeca y te va a producir un síndrome o una patología que se llama síndrome del túnel carpiano. Y ese síndrome del túnel carpiano es cuando se comprime este nervio mediano y eso va a producir hormigueos, dolor y debilidad de estos tres dedos, del dedo pulgar, del dedo índice y del dedo del medio, de estos tres dedos acá, de estos tres. Va a producir un síndrome que se llama síndrome del túnel carpiano si uno adquiere esta postura, aquí con el teclado y acá con el mouse. Acá, por ejemplo, tenemos postura correcta al utilizar la mochila, carga, no exceder el 10% del peso del niño o del peso de ustedes, 10 centímetros arriba de la columna vertebral, ¿sí? Acá, el nivel. Repartir el peso entre los dos hombros, tanto hombro derecho como el hombro izquierdo, ¿sí? Tirantes, los tirantes tienen que estar bien ajustados contra la espalda, porque muchas veces uno deja suelto y ¿qué pasa? La columna va hacia atrás por el peso de la mochila y camina así. Anchos y acolchonados, sujetos a nivel de la cintura si es posible acá. Tiene que tener un sujetor acá. Entonces, para que la mochila no haga este movimiento. Postura incorrecta de utilizar la mochila, ¿ven? Como el tirante se encuentra más hacia abajo, ¿sí? Y la postura del niño tiende a irse hacia atrás. ¿Y eso qué va a hacer? Él va a tender a hacer fuerza hacia delante, va a tender a hacer esto, ¿ven? Como la cabeza y el cuello lleva hacia adelante para hacer fuerza.
para que no le lleve hacia atrás. Eso va a generar tensión en todo esto. Y acá, ¿qué fue lo que les dije? Llevar solamente en un lado del hombro, tanto izquierdo como derecho. ¿Qué va a hacer con este niño acá? Si tiene la mochila mucho tiempo a este nivel, ¿qué va a pasar con este hombro? Este hombro está acá. Voy a poner acá. Este hombro está aquí, el de izquierdo, y este es el derecho. Los dos están al mismo nivel. Si yo mantengo constantemente la mochila en el hombro izquierdo, ¿qué va a pasar? Mi hombro izquierdo va a estar acá y mi hombro derecho va a estar acá. ¿Ven? Como este hombro va a estar hacia abajo. Eso va a generar mayor estrés, mayor consumo energético y eso va a producir dolor. Factores que pueden inducir a desajustes posturales, características fisiológicas del crecimiento, desajustes en la conciencia del esquema corporal, características psicológicas, tendencia progresiva al sedentarismo o pérdida progresiva de actividad física, condiciones propias de la escolarización y defectos de visión o audición. Generalmente uno cuando utiliza anteojos, ¿sí? ¿Qué tiende a hacer? Tiende a llevar la mirada hacia adelante, hace esto. ¿Ven? Hace esto. Está ahí y hace así. Y él camina así. Ven como la cabeza y el cuello se encuentran hacia adelante. O problemas de audición, por ejemplo. Vamos a suponer que él no escucha bien del lado derecho. Entonces, ¿qué él va a tender a hacer cuando uno le habla? Hacer esto así. Llevar el oído hacia la derecha. Entonces, él ya se queda en esta posición. Higiene postural en la vida diaria, postura al dormir, postura en la bipedestación, o sea, de pie. Por ejemplo, postura correcta, postura al dormir, postura incorrecta, acá. Boca arriba, ¿sí? Dormir boca arriba con las piernas estiradas produce tensión en la zona lumbar, ¿ven? Acá, en esta posición. Y si la almohada también es muy elevada. La postura correcta sería esta, que la cabeza y cuello estén al mismo nivel y colocar una almohada por debajo de la rodilla. Eso va a generar una menor tensión de la columna lumbar, esto que está aquí. Y esto va a generar menor gasto energético, ¿sí? Menor tensión y uno no va a amanecer con dolor. Pero si dormís así, evidentemente sí vas a dormir, vas a amanecer con dolor. En esta posición, por ejemplo, boca abajo, dormir con la cabeza o con la almohada muy elevada, ¿sí? Y no colocar una almohada por debajo del abdomen, de la panza acá. Colocar una almohada por debajo de la panza, ¿ven? Y como la cabeza y la columna vertebral, todos están al mismo nivel acá. Eso genera, ¿qué pasa acá? Si vos dormís boca abajo, si vos dormís en esta posición, ¿qué va a pasar? Esto va a estar así, acá. La zona lumbar va a ser esto, y luego va a estar así. ¿Ven? Y acá se va a generar una tensión acá en la zona lumbar. La almohada, ¿qué es lo que hace? Hace que esto se vaya hacia arriba. O sea, va a ser esta imagen que está acá, ¿ven? Todo se encuentra alineado acá, con la almohada abajo. Postura al dormir, ¿sí? Postura correcta, una posición fetal. Puede ser en esta posición, ¿ven? 90 grados, ¿sí? O se puede colocar una almohada por debajo de la rodilla, acá. Esa es una postura correcta, por ejemplo, al dormir de costado. ¿Ven? Si la almohada, por ejemplo, se encuentra muy elevada, ven como acá la columna hace, como la columna hace esto, ¿ven? Es como si fuera que se inclina hacia arriba y acá se genera la tensión acá. Y si la columna se encuentra en esta posición, evidentemente va a estar más relajada. Postura correcta, por ejemplo, es cepillarse los dientes, ¿ven? Apoyar un taburete, ¿sí? De forma vertical al espejo y cepillarse los dientes, ¿sí? No estar inclinado hacia abajo y te cepillas acá. Tiene que ser esta la postura correcta.
Postura correcta, por ejemplo, esta es una postura incorrecta al lavar los platos o hacer algo en bipedestación, haciendo parado, ¿sí? Acá. Esta es una postura correcta, por ejemplo. Se puede apoyar primero sobre la pierna derecha, se fatiga un poquito la izquierda, luego cambias y apoyas sobre la derecha y así sucesivamente. Por ejemplo, mal planchar en esta forma porque esto genera una mayor tensión en la columna, ¿sí? No inclinarse hacia adelante ni de costado, sino adquirir una postura recta, ¿ven? Y colocar un taburete por debajo de las piernas para que produzca una menor tensión. Al alzar un objeto, por ejemplo, a utilizar un taburete, si el objeto se encuentra muy arriba, no hacer esto, por ejemplo. Porque esto genera mucha tensión. Al barrer o a repasar en este caso, esta postura, ven cómo inclina el tronco hacia adelante. Esto es mejor, con el tronco recto. Acá está lo que la mayoría hace, alzar un objeto pesado sin doblar las rodillas. Siempre hay que doblar las rodillas para alzar algo pesado, no en esta posición. Lo que yo hice, profe. Exactamente. Y si vos alzas algo pesado en esta posición, ¿sí? Acá se genera una tensión máxima en la zona lumbar y eso te puede producir hernia de disco. Y eso ya no te curas más. Esta es la postura correcta. Acá vemos la postura correcta. Acá, ¿ven? Cómo inclina el tronco hacia adelante y acá hace una semiflexión de las rodillas, por ejemplo. Esto genera un menor estrés en la zona lumbar. Acá vimos ya la sedestación, que todo tiene que ser 90 grados, el tronco apoyado contra el respaldo, ¿sí? Los antebrazos, brazos apoyados sobre el pupitre. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo bien por el momento, profe.